Socorro, que congregada, agradecidos con Él por sus misericordias que son permanentes. Pero estos días son días de celebración, días para recordar acontecimientos especiales. Y parte de lo que celebramos está asociado con lo que nos cuenta la historia bíblica, un acontecimiento trascendental, fundamental para la fe cristiana, y que por tradición conmemoramos desde hace muchas generaciones. Los cristianos alrededor de fechas como esta se reúnen para recordar la muerte y resurrección del Señor. Algunas comunidades de una forma pues muy particular, sus celebraciones o sus formas litúrgicas de culto muy tradicionales, principalmente en Oriente y en nuestro propio contexto. Hoy, Domingo de Resurrección, la pregunta crucial para nosotros un día como hoy es: ¿por qué la resurrección de Jesús es importante? ¿Por qué para nosotros un día como estos nos reunimos, cantamos alrededor de su muerte, de su resurrección? ¿Por qué un día como hoy estamos teniendo presentes esos acontecimientos que nos narran los evangelios acerca de la resurrección de Jesús? Bueno, ahí podríamos plantear y ir al texto bíblico, nos vamos a encontrar una serie de evidencias en los evangelios de que la resurrección de Jesús fue un hecho real, histórico, que aconteció. Inclusive a lo largo de la historia, vamos a pasar a la siguiente, Luis, y vamos a leer este pasaje que quisiera que usemos como base para lo que estamos queriendo compartir en este día. Vamos a ir al pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 15, versículo 1, y vamos a estar leyendo hasta el versículo 11. Dice la palabra del Señor y leemos en nuestras Biblias de la siguiente manera. Dice: además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, dice el apóstol Pablo, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en nada. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales viven aún, muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Miren las palabras que Pablo llega y le dice a los hermanos de Corinto. Llega y les recuerda y les dice: os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Si había algo que Pablo tenía claro, era que el evangelio, el mensaje, las buenas noticias que él transmitía, no era algo propio, no era algo suyo. Era algo que la comunidad de discípulos y de seguidores de Jesús habían aprendido, porque lo habían escuchado del maestro, lo habían visto. No solamente Jesús enseñó, sino que él modeló lo que habló. Y todo eso que él transmitió a la comunidad de discípulos que caminaron con él, se encargaron de diseminar y de compartir
evangelios, y eso era lo que Pablo predicó. Inclusive Pablo en el testimonio del Nuevo Testamento dice que él, desde su conversión, él empezó a tener acercamientos con los líderes y con los discípulos de Jesús. Y él empezó a entender, a comprender el mensaje, a ser enseñado en él, y él replicó ese mensaje. Y ese mensaje es el mensaje que recibió y en el cual perseveró. Pero lo interesante de todo esto es que él llega y le dice a los hermanos, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Obviamente la comunidad cristiana en el primer siglo recibió el mensaje, y ese mensaje hizo que los cristianos del primer siglo perseveraran diligentemente en aquello que el maestro había enseñado. Pero la pregunta es, ¿y cuál era la esencia de ese mensaje? ¿Cuál era el centro? ¿Cuál era el eje? ¿Cuál era aquel motor que movía todo lo que Jesús había enseñado? Porque Jesús enseñó muchas cosas y los evangelios nos dan testimonio de eso. Él transmitió una cantidad de sermones y discursos que probablemente estaban en la mente de los discípulos, que habían escuchado, que ellos replicaban y compartían con todas las personas. Recordemos que los evangelios que nos cuentan esas historias fueron transmitidos oralmente por mucho tiempo antes de ser puestos por escrito. O sea, los evangelios, tal y como los tenemos nosotros, probablemente fueron comunicados verbalmente, lo que Jesús enseñó por más de 15 años. 20 años que fueron replicados, fueron enseñados y fueron transmitidos hasta que se empezaron a poner por escritos. Y obviamente los 4 evangelios no fueron puestos por escrito simultáneamente, sino que fueron escritos paulatinamente. Uno primero, años después otro escribió desde otra perspectiva y seguidamente los demás. En medio de todo eso, el eje central de lo que predicaban era lo que Jesús había enseñado. Pero ¿cuál era la esencia del mensaje? Por eso es que en el verso 3 Pablo llega y dice de la siguiente manera: porque primeramente os he enseñado, o sea, yo les he transmitido a ustedes lo que así mismo recibí. Es que lo que yo estoy enseñando no es algo que yo inventé, es que a mí me lo enseñaron. Es que los discípulos, los que caminaron con Jesús, que vivieron con él, que vieron de primera mano todo lo que él hizo y todo lo que él enseñó, también me lo enseñaron a mí y yo lo transmito a ustedes. Y aquí es donde viene la esencia de ese mensaje. Ese mensaje giraba en torno, dice el versículo 3, que Cristo murió por nuestros pecados. Primer aspecto fundamental del mensaje de las buenas noticias: Jesús murió. Él fue llevado al Gólgota, él fue al Calvario y murió por nuestras maldades, murió por nuestros pecados, conforme a las escrituras. ¿Qué significa eso? Cuando Pablo habla de aquí de escrituras, él estaba pensando en el Antiguo Testamento. Él estaba pensando en aquello que se habló desde el Antiguo Pacto, que los profetas habían anticipado de que iba a venir alguien, como leímos en Isaías 53. Que se iba a levantar alguien, que iba a venir, que iba a experimentar sufrimiento y que iba a venir a traer redención y salvación al pueblo. Entonces, cuando Pablo llega y dice que él murió conforme a las escrituras, es que lo que Jesús experimentó ya había sido anticipado por los profetas muchos siglos antes. Ya ellos habían anunciado la venida de un personaje que iba a traer esperanza al pueblo. Esas esperanzas sembraron en medio de la nación judía una expectativa, la expectativa de que venía un redentor, un salvador. Claro, la concepción judía era de que el salvador era alguien que los iba a venir a librar de la opresión de los pueblos que los oprimían. Y por eso en la época de Jesús, bajo el poder de Roma, cuando ellos pensaban en el Mesías, en el enviado de Dios, ellos estaban pensando en alguien que los iba a venir a librar de la opresión y del yugo político de los romanos. Esa era la percepción y la esperanza judía. Un libertador que iba a librarlos de la opresión de aquellos pueblos que los estaban controlando. Entonces, por mucho tiempo, ese tipo de cosas
estaban en la mente de un judío. Obviamente el mensaje de Jesús fue un mensaje que no giraba en torno a temas de liberación y de esclavitud o de sometimiento a otros pueblos. El mensaje de Jesús era un mensaje que tenía que ver con una libertad espiritual. Pero ese mensaje trascendental de Jesús giraba en torno a Cristo muerto por nuestros pecados, y verso 4, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Nuevamente se reafirma el testimonio de lo que Jesús vivió y experimentó. Es algo que ya se había anticipado, es algo que ya se había dicho desde hacía mucho tiempo atrás. Y Pablo reafirma, esto no es un mensaje nuevo. Ya los profetas nos habían dicho que esto iba a suceder. Ya los profetas nos habían hablado de un siervo sufriente, como hablaba Isaías. Alguien que iba a venir a sufrir por las maldades del pueblo. Alguien que iba a experimentar sufrimiento. Veamos los capítulos 40 en adelante del libro de Isaías. Ahí vamos a encontrar esa perspectiva del siervo sufriente, de aquel que iba a ser entregado por las maldades del pueblo. Esa era la esencia del mensaje del evangelio. Y desde la época de Pablo, desde el primer siglo, el mensaje ha girado en torno a eso. La fe cristiana ha girado en torno a la muerte y resurrección del Señor. Podemos pasarla al mismo. Ha girado en torno a eso. Ha girado en torno a la obra redentora de Cristo. Y de eso no solamente da testimonio a la Biblia. Hay cantidad de documentos, hay cantidad de testimonios a lo largo de los primeros siglos que expresaban la realidad de la muerte y resurrección del Señor. Un ejemplo, Flavio José, un judío que murió, hablemos para la misma época en que muere el apóstol Juan, a finales del primer siglo, casi en los años 100 después de Cristo. Llega y escribe en uno de sus libros, en el famoso libro Antigüedades Judías, dice: y cuando Pilato, ante la sugerencia de los principales entre nosotros, lo había condenado a la cruz, aquellos que lo amaron desde un principio no lo abandonaron, pues apareció nuevamente libre ante ellos al tercer día, tal como habían predicho los profetas divinos. Estas y 1000 y 10,000 otras cosas maravillosas referentes a él. Y la tribu de los cristianos, así llamados debido a él, no se ha extinguido hasta el día de hoy. El testimonio de Flavio Josefo prácticamente a finales de la segunda parte del primer siglo. O sea que los judíos de esa época sabían que había acontecido, se había suscitado un acontecimiento extraordinario en Jerusalén. Jesús había muerto y sus seguidores estaban allí con él. Habían estado a su lado y él fue levantado de la tumba y él mismo da testimonio de eso. O sea, un testimonio fuera del testimonio de la Escritura. Policarpo de Esmirna también escribe en uno de sus escritos: habiendo soportado hasta la muerte por nuestros pecados, al cual Dios levantó habiendo soltado los dolores de la muerte. Y así vamos a encontrar cantidades de testimonios y de evidencias de que la muerte y resurrección del Señor es un tema crucial y central para la fe cristiana, pero también es un testimonio no solamente de los cristianos acerca de su fe, sino también de aquellos que estaban alrededor, judíos y muchos otros gentiles, que daban testimonio de ese acontecimiento trascendental que se suscitó en la primera parte del primer siglo en Jerusalén. Seguimos. En medio de todo eso, nos preguntamos: ¿por qué para nosotros esto es relevante? Bueno, porque es parte del mensaje. Pablo lo ve como algo crucial, porque les enseño lo que recibí. ¿Y por qué Pablo fue enseñado en esto? Porque los discípulos de Jesús sabían que predicar a Jesús muerto, sepultado, resucitado y exaltado en los cielos era parte esencial del mensaje. Entonces, cuando nosotros hoy, muchos siglos después de todo eso, nos preguntamos: ¿y qué relevancia tiene para nosotros esto? ¿Será solamente un hecho del pasado?
¿O será que tenemos que mirar ese hecho del pasado a la luz de nuestra realidad presente y empezar a entender las implicaciones de eso? Porque en realidad la muerte y resurrección del Señor tiene tremendas implicaciones para nosotros. No lo podemos ver solamente como un hecho del pasado, sino también que tenemos que verlo como un hecho relevante para nosotros hoy. Primer aspecto que quiero mencionarle, ¿por qué es importante para usted y para mí? Bueno, la resurrección de Jesús significa que hemos sido justificados, y esa es la perspectiva de la Biblia. La Biblia llega y dice en Romanos 4:25, si tiene allí su Biblia, de la siguiente manera. Romanos 4, verso 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Resucitado para nuestra justificación. O sea que la resurrección, por su muerte y resurrección, nosotros experimentamos justificación. ¿Qué es ser justificado? Bueno, ser declarado justo. Pero la Biblia llega y nos dice que nosotros somos pecadores. En nosotros hay una condición de pecaminosidad y de inclinación hacia lo malo. ¿Qué significa de que somos justificados? Que Él murió en la cruz por usted y por mí. Pagó la culpa por el pecado. Él llevó nuestras maldades y murió por nosotros para otorgarnos justificación. Nosotros no nos merecíamos eso. Nosotros lo que merecíamos era el castigo por nuestras maldades, pero Él estuvo dispuesto a tomar nuestras culpas, nuestras maldades y nuestro pecado y murió en la cruz por nosotros. Y por eso es que la Biblia asocia la resurrección con la justificación, porque la resurrección es parte de la consumación del Calvario y de la cruz, porque Jesús no murió solamente. Jesús no murió y quedó clavado en una cruz y lo bajaron después de cierto momento, ya cuando estaba muerto, y lo sepultaron y quedó allí. No, la Biblia nos dice que Él resucitó. Y el testimonio de su resurrección lo que nos recuerda es que nos confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Él murió por nosotros, Él se ofreció por usted y por mí, por nuestras maldades, Él fue el sustituto. Usted y yo éramos los que teníamos que pagar y asumir la culpa y las consecuencias y la retribución por nuestras maldades. Pero Él murió por nosotros. La resurrección de Cristo nos da acceso entonces a una relación con Dios. Por eso es que usted hoy, por su muerte y resurrección, usted puede venir a alabar a Dios, cantarle, venir delante de su presencia, porque tenemos acceso delante de Él a través de lo que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Por eso su muerte y resurrección tiene tal relevancia para nosotros. Por eso la muerte y resurrección del Señor es un tema tremendamente relevante para todo cristiano. Somos justificados. Y la justificación no es algo que obtengo yo, es algo que se me da. La justificación no es algo que yo me gané. La justificación es algo que se me otorga. Es algo que Dios te da y me da a mí. ¿Por qué? Por la obra de Jesús en la cruz, por lo que Él llevó a cabo. Por eso para nosotros este tema es un tema crucial. Siguiente, mil gracias. Segundo aspecto, la resurrección de Jesús demuestra que Él venció la muerte. ¿Qué significa que venció la muerte? Significa que Él no quedó postrado en un sepulcro. Él fue levantado de la muerte, de su condición de muerte, y experimentó el ser vivificado. Dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 15, versículo 55 al versículo 57. Dice así: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, pero Dios gracias se nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él venció la muerte, y al vencer la muerte nos ha dado victoria a nosotros. Usted y yo podemos ser, como dice Romanos, victoriosos en Cristo Jesús. ¿Qué significa que somos victoriosos en Cristo Jesús? Que a través de lo que Él hizo, su obra de redención, muerte y resurrección,
A través de eso, Él nos otorga no solo justificación, sino que nos otorga victoria. Victoria sobre el pecado. Por eso usted hoy puede ser ya un siervo de Dios, alguien sometido a Él, alguien que está en una relación con Dios. ¿Por qué? Por la obra que Él llevó a cabo. Él venció la muerte. El poder de la tumba no lo retuvo. Él fue vivificado por el poder del Espíritu de Dios y fue levantado de esa tumba. Igualmente, nosotros hemos sido levantados del poder del pecado y Dios nos ha resucitado en Cristo para vivir una vida nueva. Por eso, cuando usted y yo hoy en día nos vemos a través de lo que Jesús hizo y podemos decir, tenemos victoria en Él, porque lo que Él llevó a cabo en el Calvario, su muerte y su resurrección, nos otorgan a nosotros esperanza. La muerte es el castigo justo para los pecadores. ¿Sí? O sea, la muerte es el castigo justo. Nosotros merecíamos morir. No solamente físicamente, sino espiritualmente y sufrir las consecuencias. Mas Jesús estuvo dispuesto a entregar su vida por usted y por mí. Toda la humanidad está bajo el alcance de la muerte. No solo la muerte física, sino la muerte espiritual. Por eso la única manera de poder ser rescatados de la muerte espiritual es a través de lo que hizo. La única manera en que el ser humano puede experimentar una vida nueva es a través de la obra de Cristo en la cruz. Una obra que nos entrega redención, nos justifica, pero también nos da victoria. Victoria, por eso usted puede levantarse hoy, alabar a Dios, acercarse delante de Dios con toda libertad. ¿Por qué? Porque usted puede experimentar reconciliación con Dios a través de lo que Él hizo. Siguiente, Luis. Tercero, la resurrección de Jesús significa que hemos resucitado para estar unidos a Él. Es que así mismo como Él resucitó, usted y yo también hemos resucitado. Y usted se pregunta, ¿cómo que yo he resucitado? Usted y yo que estábamos en una condición de muerte, Dios nos otorgó vida y hemos resucitado espiritualmente. Hemos sido levantados de la condición en que estábamos y Dios nos ha otorgado una vida nueva. Hemos resucitado espiritualmente para vivir una vida para Él. Dice 2 Corintios capítulo 4 versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él. Mire, la Biblia cuando habla de que nosotros hemos resucitado, nos dice que nosotros hemos experimentado, hemos sido vivificados. Éramos esclavos del pecado. Dios nos rescató de esa condición y ahora hemos sido levantados para vivir una vida nueva. Pero también nos habla no solamente en función de lo que Dios hizo, sino de lo que Dios hará. Por eso es que Primera de Corintios nos habla de la esperanza de que un día nosotros vamos a también experimentar la resurrección. Así como Cristo fue las primicias y fue levantado de la tumba, los cristianos un día cuando el Señor venga, vamos a ser levantados de nuestra condición y vamos a salir al encuentro del Señor. Y dice Primera de Corintios 15 que este cuerpo corrupto y cargado de maldad va a ser transformado y glorificado. Por eso nosotros somos hombres y mujeres que hemos experimentado el poder de la resurrección. El mismo poder que experimentó Jesús al resucitar. La acción del Espíritu Santo también operó en usted y en mí cuando se nos otorgó vida espiritual. Y un día Dios, aquellos que nos toque morir físicamente, dice la Biblia que un día vamos a resucitar, Dios nos va a levantar y vamos a salir al encuentro del Señor para poder vivir una vida para Él. Mire, al estar unidos a Cristo, Dios nos mira y no ve nuestra pecaminosidad, sino que ve la justicia de Cristo. Recibimos la justicia de Cristo por nuestra unión con Él. Usted y yo estamos unidos a Él por razón de que hemos creído. ¿Hemos creído en qué? En que Él murió y que Él resucitó. Si usted creyó,
Si usted ha creído que Él murió y resucitó, usted está unido a Él. Somos uno con Él. Y al ser uno con Él, a usted y a mí se nos ha otorgado la justicia en Cristo Jesús. Usted es justificado en Él. Por eso la Biblia llega y nos plantea que la justicia que puede haber en nosotros no es por razón de nosotros, es por razón de Él. La justicia que hay en nosotros no es por razón de que yo soy bueno, sino porque se me ha otorgado esa justicia. Porque el ser humano, en su condición, no puede justificarse a sí mismo. Por eso, para el cristianismo, la muerte y resurrección del Cristo es algo fundamental. Porque es el medio, es el mecanismo, es la forma escogida por Dios para otorgarnos salvación y esperanza. Punto 4. La resurrección de Jesús confirma la verdad de la Escritura. Estuvimos leyendo Isaías capítulo 53. Imagínense, Isaías, 700 años antes de que Jesús nazca, Dios, a través del profeta, habla acerca de un personaje que iba a venir. Cuando los judíos leían Isaías 53, hasta el día de hoy la gran mayoría de judíos conciben Isaías 53 pensando en Dios y en el pueblo de Israel. La acción de aquel que viene a traer redención, que viene a traer esperanza, aquel que viene a ofrecerse por la nación. Los judíos siempre lo concebían a Dios interviniendo a favor de su pueblo Israel. Entonces, cuando ellos leían Isaías 53 y ellos escuchan ese personaje que se cita allí, ellos no están pensando en Jesús, ellos están pensando en la nación de Israel. Dios interviniendo a favor de ellos. Cuando los cristianos leemos Isaías 53 y leemos desde el verso 10 al 12, pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá su descendencia, prolongará sus días y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con transgresores fue contado y llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Cuando un judío lee este pasaje, él está pensando, Dios es el que intervino o va a intervenir a favor de su pueblo Israel. Cuando nosotros nos acercamos a ese texto lo asociamos con Cristo Jesús. Porque los escritores del Nuevo Testamento, cuando citan Isaías 53, lo asocian con Jesús. Aquel que se entregó, aquel que dio su vida, aquel que llevó hasta la muerte y su experiencia de muerte tiene como propósito otorgar esperanza y redención a los suyos. Por eso, cuando nosotros leemos Isaías 53, nos damos cuenta que estamos hablando de un personaje que va a intervenir a favor de los suyos, otorgándoles esperanza y salvación. Y para nosotros los cristianos, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, eso es lo que hace Jesús. Intervenir a favor nuestro para darnos salvación. Siguiente punto, la resurrección de Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Salmo 16. Porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, en tu diestra deleites para siempre. Este pasaje del Salmo 16 es citado por Lucas en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, cuando se habla de Jesús, su muerte y de su resurrección. Cuando Lucas en el capítulo 2 viene hablando de la muerte y resurrección del Señor, cita al Salmo 16 diciendo, porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, asociando este pasaje con la experiencia de Jesús. Dios no permitió que Jesús viese corrupción. ¿Qué significa eso? Que Jesús quedase sepultado en una tumba.
sino que fuese levantado. Lucas, al citarlo en Hechos capítulo 2, está diciendo: Jesús, quien murió, no vio corrupción, no quedó allí, no quedó en el sepulcro, él fue levantado. El poder de la muerte no lo retuvo. El poder de la muerte no lo dejó allí postrado en ese sepulcro. Él resucitó al tercer. Ese es el énfasis de los autores del Nuevo Testamento, que nos recuerdan esa verdad. Siguiente, Luis. La resurrección de Jesús prueba que el evangelio es verdadero. Por eso una de las premisas de 1 Corintios capítulo 15 es que si Jesús nos resucitó, nuestra fe no es verdadera. La fe cristiana no tendría sentido sin muerte y sin resurrección. La fe cristiana no tiene sentido sin la experiencia de la muerte y sin la experiencia de la resurrección. Por eso es que aquellos que cuestionan la fe cristiana, lo principal que atacan es la veracidad de este libro y atacan el tema de la muerte y resurrección de Jesús. Esos son los temas fundamentales con los cuales mucha gente de afuera cuestiona la fe, atacando la veracidad de la Biblia y atacando la veracidad de la muerte y resurrección de Jesús. Para nosotros los cristianos, la muerte y resurrección de Jesús es fundamental. ¿Qué dice el versículo anterior? Vamos a leerlo. Dice 1 Corintios 15, 14 y del 17 al 19. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido o han muerto en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. ¿Qué palabras más fuertes las de Pablo? Si Jesús no murió, si Jesús no resucitó, nuestra fe es vana, la suya y la mía. Por eso para nosotros, tener claro el hecho de que Jesús murió y resucitó es trascendental, es vital para nuestra fe, porque esa experiencia de muerte y esa experiencia de resurrección es la que nos otorga justificación y nos otorga victoria. Por eso usted y yo necesitamos entenderla. Podemos seguir. El evangelio cristiano depende de la resurrección de Jesús. Nuestra esperanza, privilegios en Cristo y la vida eterna se fundamentan en el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. Es la base de nuestra fe. Es el fundamento de nuestra fe. Y muchas veces, cuando celebramos la resurrección, por lo general y lastimosamente muchas veces nos acordamos de la resurrección de Jesús solamente un domingo de resurrección. Pero deberíamos de tener presente el hecho de que Jesús resucitó como una verdad todos los días del año. Todos los días del año tenemos que tener presente en nuestro corazón de que Él fue levantado de la tumba y que la tumba no lo retuvo. Siguiente, Luis. Dice: la resurrección prueba que Jesús es el Hijo de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 4. Jesucristo, dice, fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de entre los muertos. El testimonio de Jesús resucitado en una tumba pone en evidencia. ¿Qué pone en evidencia? De que Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, no meramente un hombre, no meramente un ser humano. Él es el Hijo de Dios, el enviado que vino a morir y a resucitar y a perdonar nuestros pecados. La resurrección de Jesús significa que Él derramará el Espíritu Santo sobre los que creen. Y esta es una hermosa promesa que encontramos en la Biblia, porque cuando leemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, cuando están los cristianos reunidos en Jerusalén, en medio de una de las tantas festividades de su día, dice:
Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, derramado esto que ustedes ven y oyen. En ese lugar, en Jerusalén, en medio de la fiesta de Pentecostés, estaban los judíos reunidos para celebrar su festividad, pero los cristianos también estaban allí alrededor del templo, y en medio de ese lugar, los cristianos reunidos, escuchando el mensaje y adorando a Dios, tienen una experiencia poderosa en aquel lugar. Y en medio de esa experiencia maravillosa en ese lugar, se da testimonio según Hechos de que lo que había sucedido allí es que habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu. ¿Por qué ellos recibieron la promesa del Espíritu? Porque Jesús había muerto y había resucitado. Y ese mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos era el mismo poder que se estaba manifestando en ese lugar para equipar a los creyentes para la tarea que Dios les estaba encomendando. Ese recibir poder de lo alto para ser testigos que habla Hechos, capítulo 1, era por la acción del Espíritu Santo, lo que estaba haciendo el Espíritu de Dios. Ese mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos era el mismo Espíritu que estaba vivificando el corazón de aquellos primeros cristianos en Hechos 2. ¿Para qué? Para ir y proclamar el mensaje con la autoridad del Dios del mundo. Es el mismo poder que estaba operando en ese lugar. En el libro de Hechos capítulo 2, es el mismo poder que levantó a Jesús de la tumba. Por eso usted y yo somos equipados con el poder de su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para ser sus testigos. ¿Testigos de qué? Usted y yo somos testigos de qué verdad. Somos testigos de que Él murió y somos testigos de que Él resucitó. Por eso el testimonio que nosotros como iglesia damos es el testimonio de que el Señor vino, se encarnó, tomó la condición humana, habitó en medio de nosotros y murió, resucitó y fue exaltado en los cielos. Ese es nuestro mensaje. Y somos testigos de Él, no testigos solamente a través de lo que hablamos, sino también testigos a través de lo que modelamos. No solamente testigos a través de anunciar o repetir un mensaje, sino testigos a través de nuestra conducta, de nuestro caminar, de nuestro actuar, de la manera en que nos conducimos en medio de la vida. Después de la resurrección de Jesús, Él envió su Espíritu para continuar su trabajo en la tierra, un trabajo que Él sigue haciendo a través de su Santo Espíritu hoy. El ministerio de Cristo continúa por medio de aquellos en donde mora el Espíritu de Dios. Y si en usted y en mí mora el Espíritu de Dios, Dios sigue haciendo una obra en nosotros y a través de nosotros. A través de ese mismo Espíritu y por medio de ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Si usted llega y dice, no, esa acción fue una acción poderosa de Dios levantando a Jesús de la tumba, pues ese mismo poder es el que opera en medio de los creyentes y de los que creemos en Él. La resurrección de Jesús nos da una esperanza viva. El hecho de que Jesús resucitó nos da a nosotros la esperanza y la convicción de que podemos vivir una vida plena en medio de este mundo. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, versos 3 al 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. ¿Cuándo usted nació de nuevo? Cuando usted experimentó el poder de Dios en su vida, el poder transformador de Dios. Usted pasó de muerte a vida. Cuando usted creyó en Él, cuando usted se acercó a Él, rindiendo su vida y reconociendo su condición, usted ha nacido de nuevo. Hemos nacido de nuevo una esperanza viva. ¿Mediante qué? La resurrección de Jesucristo de entre los muertos. O sea que por lo que Jesús hizo, por su muerte y resurrección, usted también resucita una nueva vida. Es por lo que Él llevó a cabo que usted también resucita para vivir una vida nueva.
Deja ahí el versículo, Luis, para leer la última parte. Dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchita, reservada en los cielos para nosotros. Por la resurrección de Jesús de entre los muertos, es que usted puede vivir hoy con la esperanza de que un día va a recibir una herencia de los cielos. Por eso la resurrección para nosotros nos da esperanza. La esperanza no solamente de disfrutar de los beneficios espirituales de Dios hoy, sino también de disfrutar los beneficios futuros que Dios tiene para nosotros. Sigue diciendo, hemos pasado de ser enemigos a ser hijos perdonados con una herencia eterna. Nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido justificados. Porque Jesús murió y resucitó, nosotros también hemos muerto al pecado y hemos resucitado a una nueva vida. Romanos capítulo 6 viene hablando de eso, que hemos sido sepultados juntamente con Él. Y hemos sido levantados también juntamente con Él por su resurrección. Así como Él fue levantado de la tumba, nosotros hemos sido levantados del pecado para vivir una vida nueva. Siguiente. Llega y dice, la resurrección de Jesús nos asegura de que resucitaremos igual que Él. Como mencionaba antes, Cristo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron en hecho. Si Él resucitó físicamente, nosotros un día también vamos a experimentar la resurrección. Y es por eso que Pablo, cuando le habla a los tesalonicenses, llega y dice que un día los que han muerto en Cristo, cuando Él venga, van a resucitar. ¿Por qué? Porque la Biblia llega y dice que Cristo, que fue las primicias, que es el que alimentó la resurrección, también nos anticipa que nosotros vamos a experimentar una resurrección. Vamos a ser levantados de nuestra condición. Si cuando el Señor viene, ya usted y yo no estamos en este plano humano, que hemos fallecido, la Biblia dice que los muertos en Cristo van a resucitar primero y van a salir al encuentro del Señor. Qué hermoso eso. Porque eso nos recuerda y está vinculado profundamente con la resurrección. Por eso la resurrección para nosotros los creyentes no es un tema secundario, es un tema trascendental para nuestra fe. Siguiente, Luis. Cristo es las primicias. La resurrección de los cristianos con cuerpos glorificados es algo que la Biblia nos promete. En 1 Corintios capítulo 15, verso del 40 a 42. Un día ese cuerpo glorificado, transformado por el poder de Dios, ya no va a estar sujeto a la enfermedad, al dolor, al sufrimiento, porque vamos a experimentar una transformación, como dice 1 Corintios capítulo 15. Podemos leer todo el capítulo. Siguiente, Luis. Llega y dice, la resurrección de Jesús significa que un día Él juzgará al mundo con justicia. Ciertamente un día todos vamos a tener que estar delante del tribunal del Señor y ser juzgados. La Biblia dice en Hechos 17, verso 30 al 31, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día, mire, un día en el cual juzgará al mundo con justicia. A todos los va a juzgar con justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Dios va a juzgar un día a todos. Por eso cuando nosotros hablamos del día final, del día del juicio, aquel que resucitó y fue levantado de la tumba, va a juzgar a las naciones, va a juzgar a los hombres. Por eso, este tema de la resurrección es trascendental para nosotros. Es siguiente. La resurrección de Jesús es una señal y una confirmación de su juicio. El juicio futuro de Dios produce temor en los que no creen, en los que no le conocen. Probablemente cuando la gente que no cree piensa en el juicio final, piensa en un momento donde se les va a castigar y su corazón se llena de temor, pero para nosotros los creyentes, el juicio futuro
es algo que nos llena de expectativa y nos llena de regocijo, porque aquellos que vamos a ser contados, si estamos en Cristo, vamos a recibir retribución de bendición delante del Señor, y Dios nos va a otorgar sus galardones y su premio a cada uno de aquellos que hemos creído. Esa es la promesa de Dios. Por eso cuando hablamos de la resurrección de Jesús, todos estos pasajes asociados con el juicio venidero, asociados con la justificación, asociados con la victoria en Cristo, están estrechamente vinculados con lo que Él hizo. El poder que operó en Jesús para levantarlo es el mismo poder que sigue operando en nosotros por la acción del Espíritu de Dios. El poder que operó en Cristo Jesús sigue actuando en medio de nosotros para vivir esta vida, para caminar en medio de esta tierra. Por eso usted y yo podemos vivir este tiempo en Él, sabiendo que tenemos victoria, pero la victoria que tenemos no es por lo que logremos o podamos hacer, es por lo que Él ya hizo. La victoria que tenemos en Cristo no es por los esfuerzos que yo pueda realizar, sino por lo que Él ya llevó a cabo. Por eso, trascendental y fundamental que como cristianos, así como Pablo en 1 Corintios, en los primeros versículos, recibió y predicó aquello en lo cual había sido instruido. ¿Qué era eso? Que Jesús murió y resucitó. Cuando nosotros nos movemos y vivimos en el poder de la resurrección, vivimos plenamente seguros de que tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios a través de lo que Jesús hizo. Es por su muerte y resurrección que usted tiene acceso a Dios. Es por su muerte y resurrección que usted puede venir delante de Dios y adorarlo. Es por su poder, por su muerte y resurrección que usted puede venir y vivir una vida plena para Él. Porque el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, está operando en nosotros, está manifestándose y actuando en medio de nuestras vidas. Y por eso nos gozamos, por eso alabamos y bendecimos el nombre del Señor permanentemente, por lo que Él ha hecho, por lo que Él sigue haciendo hoy y en todo momento. Así que recordemos estas palabras del Señor Jesús mismo en medio de la experiencia con Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia en el capítulo 11 del libro de Juan? Cuando Él llega y ora para que este amigo suyo sea levantado de la tumba. Al final de ese discurso, Él llega y dice: yo soy la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Qué tremendas palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que tengo poder para levantar a la gente de los muertos. Yo soy el que tengo poder para que aquellos que están en muerte física puedan experimentar la vida plenamente. Y el testimonio de Juan capítulo 11 es el testimonio extraordinario de un hombre que después de días de muerto es levantado de la tumba. Él es, por su muerte y resurrección, capaz de levantar a los hombres de su condición de pecado. Él, por su muerte y resurrección, es capaz de venir y transformar la vida de los hombres y otorgarnos vida a aquellos que estábamos sumidos en sus pecados y delitos. Él es, por su muerte y resurrección, capaz de hacer eso, de darnos victoria, de darnos su espíritu, de caminar con nosotros, de sostenernos, de renovar nuestras fuerzas día a día. Por eso, alabemos a Dios. Para nosotros, la muerte y resurrección del Señor no es un tiempo de tristeza, es un tiempo de regocijo, es un tiempo de alegría, no es un tiempo que nos tiene que llenar de luto y de dolor y de aflicción y de vestirnos de negro para andar ahí tristes por la calle. No es que el Señor murió, pobrecito. No, Él no quedó en la tumba. El poder de la tumba no lo retuvo. Él fue levantado por el poder de Dios. Y asimismo, Él ha hecho que ese mismo poder de resurrección opere en usted y en mí para que vivamos una vida. Así que si usted está experimentando una vida nueva en Cristo, es porque ese poder de resurrección
también vino a actuar en su corazón. Y usted hoy puede experimentar la vida plena que Dios ofrece. Así que la resurrección para nosotros es un tema trascendental y tremendamente relevante que nos tiene que motivar y decir, Señor, gracias porque fuiste levantado de la tumba. Mi fe no es vana. Mi fe es una fe real. Tú levantaste el poder. Tú levantaste con poder a Jesús. El Espíritu de Dios levantó con poder a Jesús y también nos ha levantado a nosotros. Vivamos una vida nueva. El poder de resurrección lo manifestemos en todo lo que hagamos, cada día, sabiendo que Él está allí actuando en medio de nosotros y queriendo perfeccionar la obra que Él inició un día en su corazón. Que ese poder de resurrección siga renovándonos, que ese poder de resurrección siga despertando nuestro corazón, que ese poder de resurrección siga activando nuestras vidas para vivir para la gloria de nuestro gran Rey y Señor. Amén. Vamos a orar, nos ponemos de pie y queremos alabar y bendecir el nombre del Señor con todo nuestro corazón. Padre, gracias. Te damos la gloria, Señor. Gracias, Padre, porque podemos decir que hemos recibido aquello que se nos enseñó, aquello que a lo largo de tantas generaciones los cristianos hemos transmitido y que gira en torno a tu muerte y tu resurrección. Esa verdad trascendental, esa verdad fundamental que nos ayuda a vivir una vida plena, que nos ayuda a caminar con la convicción y con la certeza, Señor, de que tenemos la victoria en Cristo Jesús, que tenemos vida nueva en el Señor y que esa vida nueva nos permite caminar, oh Dios, y desarrollar nuestra dinámica de vida, entendiendo que el poder del resucitado también está operando en nosotros cada día. Tenemos la victoria en ti. Y victoria que tú ganaste en la cruz del Calvario. Por eso nos podemos levantar victoriosos sobre el poder del pecado, porque Cristo se levantó victorioso sobre la muerte. Señor, ayúdanos a vivir una vida plena. Ayúdanos que en medio de estos tiempos de celebración donde recordamos tu muerte y resurrección, nuestro corazón pueda animarse y pueda ser retado y desafiado a vivir una vida para la gloria de tu nombre. Oh Dios, extiende tu mano sobre nosotros, vivifica nuestros corazones, que día a día nuestro ser interno sea renovado, que día a día